Mi nombre es Ricardo Vázquez, tengo 58 años y hace 5 que las calles de esta ciudad son mi hogar. La misma ciudad que juré defender como soldado, la misma que ahora me ve como una molestia, un problema que resolver, un número más en las estadísticas de vagabundeo. Durante años dormí en las calles de la ciudad que había defendido como soldado, sin saber que el destino me tenía preparado un encuentro que cambiaría todo. Me habían olvidado todos, incluso yo mismo, hasta que el juez recordó quién era yo realmente. Esa mañana de martes amaneció fría y húmeda, como todas las mañanas de los últimos 5 años. Me desperté en el portal de la ferretería Morales, el mismo lugar donde había dormido durante las últimas 3 semanas. El dueño, don Fernando, era tolerante siempre y cuando no dejara basura y me fuera antes de que abriera a las 7. Pero esa mañana algo fue diferente. Cuando me estaba incorporando, todavía aturdido por el sueño irregular que caracteriza la vida en la calle, escuché el sonido familiar de sirenas acercándose. No era inusual. Los comerciantes del centro se quejaban constantemente de la presencia de indigentes que espantaba a sus clientes. Señor Vázquez, escuché la voz del sargento Luis Herrera mientras salía de la patrulla. Durante los últimos 5 años, Luis y yo habíamos desarrollado una relación profesional y respetuosa. Él hacía su trabajo, yo no le causaba problemas. Era un arreglo que funcionaba. Buenos días, oficial, respondí, poniéndome automáticamente en posición de respeto. Algunos hábitos nunca mueren, y 20 años de servicio militar habían grabado ciertos reflejos en mi ADN. Otra vez en propiedad privada, señor Vázquez, ya conoce el procedimiento. Asentí sin resistencia. Conocía perfectamente el procedimiento. En 5 años había sido arrestado 17 veces por vagabundeo, trespassing y comportamiento que perturba la paz pública. Sabía exactamente qué esperar. Una noche en la celda, comparecencia matutina, multa que no podía pagar y vuelta a las calles. Mientras Luis me ponía las esposas con su habitual profesionalismo respetuoso, noté que sus ojos se detuvieron brevemente en el tatuaje que asomaba por mi manga rasgada. Comando especial, siempre listos. Estaba parcialmente visible en mi antebrazo derecho, decolorado por el tiempo y las inclemencias, pero aún legible. Parece veterano, murmuró Luis, más para sí mismo que para mí. Pero no es mi problema determinar eso. Durante el viaje a la estación, observé por la ventana las calles que conocía también desde 2 perspectivas completamente diferentes. Hace 15 años, había marchado por estas mismas avenidas durante el desfile del Día de la Independencia, vistiendo mi uniforme de gala, saludando a las multitudes que aplaudían y agitaban banderas. Ahora las veía desde el asiento trasero de una patrulla, como un problema que la sociedad necesitaba resolver. La ironía era brutal, pero ya había aprendido a vivir con ella. En la celda de detención, me senté en mi esquina habitual y observé a los otros detenidos. Había 3 más. Un joven claramente bajo efectos de alguna sustancia, un hombre de mediana edad arrestado por altercado doméstico, y un anciano que parecía confundido sobre dónde estaba. Automáticamente, mi entrenamiento militar tomó control. Organicé mi pequeño espacio, mantuve mi área limpia y adopté la postura de espera que había aprendido durante décadas de servicio. Los otros presos me respetaban. Durante los años había establecido una reputación como alguien que no causaba problemas, pero que tampoco permitía que le faltaran el respeto. Era una cuestión de supervivencia y dignidad. ¿Primera vez?, le preguntó el joven drogadicto al anciano confundido. Déjelo tranquilo, intervine con voz calmada pero autoritaria. El señor necesita descansar, no interrogatorios. El joven asintió inmediatamente. Como dije, había una jerarquía no oficial en esas celdas, y de alguna manera yo había terminado en la cima. Mientras esperaba mi comparecencia, mi mente inevitablemente viajó al momento en que todo comenzó a desmoronarse. Era 2018, había regresado de mi última misión en territorio extranjero. 20 años de servicio activo, la mayoría en unidades especiales, habían dejado marcas invisibles que solo yo podía sentir. Carmen, mi esposa de entonces,
Lo había notado inmediatamente. Ricardo, ya no eres el hombre que conocí, me había dicho una noche después de otro episodio donde me desperté gritando, empapado en sudor, reviviendo combates que habían terminado años atrás. Las pesadillas eran constantes. Ruidos súbitos me hacían buscar cobertura. Multitudes me causaban ansiedad. El trabajo como supervisor de seguridad en una empresa privada se volvió imposible cuando comencé a tener episodios durante las reuniones de personal. No podemos tener empleados impredecibles, me había dicho mi jefe. Entiendes nuestra posición, ¿verdad? Por supuesto que entendía. En el ejército había tomado decisiones similares sobre soldados que ya no eran confiables para el servicio. La ironía de estar del otro lado de esa decisión no se me escapaba. Carmen se fue 6 meses después. He intentado todo, Ricardo, pero ya no sé cómo ayudarte. Necesitas ayuda profesional que yo no puedo darte. Tenía razón, por supuesto, pero los soldados no van a terapia. Los soldados lidian con sus problemas, se adaptan, superan los obstáculos. Esa había sido mi filosofía durante 20 años, y no iba a cambiar ahora. Excepto que no podía superarlo. No esta vez. La mañana de mi comparecencia llegó con la rutina familiar de siempre. Me dieron una camisa limpia prestada del depósito de la cárcel, me permitieron asearme en el lavabo y me escoltaron al tribunal municipal. El edificio era imponente, con esas columnas neoclásicas que se supone inspiran respeto por la justicia y el orden. Dentro, la sala estaba llena del tráfico matutino habitual, abogados de oficio revisando expedientes por primera vez, fiscales organizando sus casos del día y los acusados de la noche anterior esperando su momento frente al juez. Cuando entró el juez Carlos Mendoza, toda la sala se puso de pie automáticamente. Yo mantuve mi postura militar, erecto y respetuoso, aunque algo en la manera de caminar del juez me pareció familiar. Había una autoridad natural en sus movimientos, una manera de ocupar el espacio que reconocía del entrenamiento militar. ¿Este hombre tiene entrenamiento militar?, pensé, observando cómo se dirigía al estrado, pero no podía ubicarlo exactamente. Después de 20 años de servicio, había conocido a cientos de oficiales, y la memoria a veces jugaba trucos. Mi abogado de oficio, Miguel Santos, se veía exactamente como lo que era. Un defensor público, sobrecargado manejando su 5º caso de la mañana. Había revisado mi expediente durante tal vez 3 minutos antes de la audiencia. «Señor Vázquez», me susurró mientras esperábamos nuestro turno. «Es su 18ª detención por vagabundeo. Van a buscar una condena más seria esta vez». Asentí. Lo sabía. El sistema tenía paciencia limitada para reincidentes, incluso para reincidentes que no causaban daño real a nadie. La fiscal Emilia Torres se levantó cuando llamaron mi caso. Era una mujer de 35 años, ambiciosa, con esa eficiencia fría que había visto en muchos oficiales jóvenes que veían cada caso como un peldaño hacia sus objetivos de carrera. Su señoría comenzó con voz clara y profesional. El acusado Ricardo Vázquez es un reincidente habitual en violaciones de vagabundeo. Durante los últimos 5 años ha sido arrestado 17 veces por dormir en propiedad privada, perturbar negocios locales y comportamiento que afecta la calidad de vida de los ciudadanos trabajadores. Mientras hablaba, yo mantenía la vista al frente, pero podía sentir las miradas de curiosidad de los otros presentes en la sala. Para ellos, yo era simplemente otro vagabundo más, otro problema social que necesitaba ser procesado eficientemente. Los comerciantes del centro han presentado múltiples quejas, continuó Emilia. El señor Vázquez espanta clientes, crea problemas de higiene, y su comportamiento agresivo cuando se le pide que se retire demuestra un patrón de comportamiento antisocial que requiere intervención judicial firme. Miguel se levantó para mi defensa. Su señoría, mi cliente no tiene historial de violencia, simplemente necesita refugio. Solicito clemencia considerando que no ha causado daño físico a persona alguna. Era una defensa básica, sin preparación real. Miguel no sabía nada sobre mi trasfondo militar, sobre los 20 años que había dedicado al servicio de mi país, sobre las razones por las que había terminado en la calle. Para él, yo era solo otro caso en su agenda sobrecargada. El juez Mendoza me miró directamente por primera vez. «Señor Vázquez, ¿tiene algo que decir en su defensa?» «No, su señoría», respondí con la voz clara y respetuosa,
que había usado para dirigirme a oficiales superiores durante 2 décadas. Entiendo los cargos y acepto la responsabilidad por mis acciones. ¿Ocupación anterior?, preguntó el juez, consultando mis datos personales de manera rutinaria. Sargento retirado, Ejército Nacional, respondí automáticamente. Por un momento, casi imperceptible, el juez pausó. Sus ojos se enfocaron en mí con una intensidad diferente, como si algo hubiera removido en su memoria. Pero siguió con el procedimiento. ¿Por qué rechaza sistemáticamente los servicios sociales que se le han ofrecido? Era una pregunta que me habían hecho docenas de veces durante los años. Porque un soldado no mendiga, su señoría. He sido entrenado para ser autosuficiente. Ya no es soldado, señor Vázquez, respondió el juez con un tono que había perdido parte de su imparcialidad profesional. Es un ciudadano que repetidamente viola las ordenanzas municipales. Dormí en calles que juré defender. Me juzgaron leyes que juré proteger. La audiencia continuó con testimonios adicionales. Apareció don Fernando, el dueño de la ferretería, claramente incómodo, pero obligado a testificar. «Mire, su señoría», dijo nerviosamente, «el señor Vázquez no es malo, no roba, no es violento, mantiene limpio el área, pero los otros comerciantes se quejan de que espanta clientes. María González, la trabajadora social que había intentado ayudarme múltiples veces durante los años, también testificó. He ofrecido servicios de vivienda transitoria al señor Vázquez en 18 ocasiones diferentes. Siempre rechaza la ayuda. ¿Por qué rechaza la ayuda, señor Vázquez?, me preguntó el juez directamente. Porque no soy un caso de caridad, su señoría. Puedo cuidarme. Emilia saltó sobre mi respuesta como un depredador sobre su presa. Su señoría, la actitud desafiante del acusado confirma exactamente el patrón de comportamiento antisocial que hemos documentado. Se niega a aceptar ayuda, se niega a seguir las reglas sociales básicas, y claramente considera que está por encima de las leyes que todos los demás ciudadanos respetan. Miguel intentó una nueva estrategia. Su señoría, mi cliente claramente sufre de trauma post-combate. Su comportamiento se explica por condiciones psicológicas derivadas de su servicio militar. No hay evidencia médica documentada de ninguna condición psicológica, respondió Emilia inmediatamente. Y aun si la hubiera, eso no excusa 5 años de comportamiento reincidente. El juez me miró severamente. Señor Vázquez, su actitud militar no lo exime de responsabilidad civil. Si continúa rechazando ayuda y violando las leyes, este tribunal no tendrá más opción que imponer una sentencia de cárcel significativa. Nunca he eludido responsabilidad, su señoría, respondí, manteniéndome firme en mi postura militar. Acepto las consecuencias de mis decisiones. Algo en mi respuesta pareció irritar al juez. Su actitud de mártir no impresiona a este tribunal, señor Vázquez. El intercambio se había vuelto tenso y personal de una manera que no entendía completamente. Había algo en la manera en que el juez me miraba, como si mi presencia lo perturbara más allá de lo profesional. Emilia solicitó la sentencia máxima. Su señoría, necesitamos hacer un ejemplo. Los comerciantes del centro merecen operar sin la presencia constante de individuos que disrumpen sus negocios. Solicito sentencia de 90 días de cárcel. Miguel hizo un alegato final débil, claramente sin preparación real para un caso que había recibido esa misma mañana. Llegó el momento de la sentencia. El juez levantó el martillo y automáticamente me puse en posición militar de atención, espalda recta, manos a los lados, barbilla levantada. Era la postura que había adoptado para recibir órdenes, condecoraciones y disciplina durante 20 años. Fue esa postura lo que cambió todo. El juez se congeló con el martillo suspendido en el aire. Algo en mi postura militar había triggereado una memoria en él. Sus ojos recorrieron mi figura, deteniéndose en mi antebrazo donde el tatuaje Comando Especial Siempre Listos era parcialmente visible bajo la manga rasgada de la camisa prestada. ¿Puede acercarse al estrado, señor Vázquez?, preguntó con un tono completamente diferente. La sala entera se quedó en silencio,
Emilia frunció el ceño, claramente confundida por el cambio súbito en el procedimiento. Miguel me miró con sorpresa. Me acerqué al estrado como me habían ordenado, manteniendo mi postura militar. ¿Puede mostrarme su tatuaje?, preguntó el juez, ya no con voz oficial sino con algo que sonaba más personal. Me arremangué, exponiendo completamente el tatuaje del Comando Especial. Era un águila con las alas extendidas, garras sujetando un escudo, y las palabras «siempre listos» en un banner abajo. El juez examinó el tatuaje con una intensidad que hizo que todo el tribunal contuviera la respiración. «¿Comando Especial?», preguntó, y había algo en su voz que no había estado ahí antes. «Sí, señor. 20º año de servicio». «¿Qué año sirvió?». 1985 a 2005. Participé en Operación Libertad, Operación Escudo de Montaña, Operación Escudo de Montaña, 1998. Me interrumpió el juez. Me quedé helado. ¿Cómo sabe eso, su señoría? El juez Carlos Mendoza se quitó la toga judicial dejando ver una camisa de manga corta. Se arremangó, revelando un tatuaje idéntico al mío en su antebrazo izquierdo. La sala entera estalló en murmullos confusos. Emilia se veía completamente desorientada. Miguel, por primera vez desde que lo conocía, prestaba atención completa. «Señor Vázquez, sargento Vázquez», dijo el juez con voz quebrada. «¿Recuerda al teniente Mendoza?». Estudié su rostro cuidadosamente. 15 años habían pasado. Había ganado peso, tenía canas, arrugas alrededor de los ojos. Pero cuando me concentré, cuando miré más allá del contexto del tribunal y recordé el contexto del campo de batalla. «¿Charlie? ¿Teniente Charlie Mendoza?». Carlos asintió y vi lágrimas formándose en sus ojos. «Ricky, Dios mío, Ricky, ¿qué te pasó?». Cuando el juez vio mi tatuaje militar, todo el tribunal se quedó en silencio. La sala entera estaba en shock absoluto. Los murmullos se habían convertido en silencio total mientras todos trataban de procesar lo que estaban presenciando. Un juez acababa de reconocer al acusado vagabundo como alguien de su pasado militar. Emilia se levantó, claramente fuera de su elemento. «Su señoría, esto es altamente irregular». «Fiscal Torres», dijo Carlos sin quitarme los ojos de encima. «Este caso queda suspendido indefinidamente». Necesito tiempo para revisar toda la información. «Pero su señoría». He dicho que está suspendido. La autoridad en la voz de Carlos era total, pero había emoción detrás de ella que nunca había escuchado en un tribunal. Miguel finalmente se acercó, por primera vez genuinamente interesado en mi caso. «Señor Vázquez, ¿por qué no me contó sobre su conexión con el juez?». «No sabía que él era mi juez», respondí honestamente. «Han pasado 15 años. No lo reconocí sin el uniforme». Carlos luchaba visiblemente con sus emociones profesionales y personales. Se dirigió a toda la sala. «Voy a ordenar un receso de 2 horas. Necesito consultar sobre el procedimiento apropiado en esta situación». Pero antes de retirarse, me miró directamente. «Ricky, este hombre me salvó la vida arriesgando la suya propia en combate». Un silencio ensordecedor llenó la sala. Emilia se había puesto pálida. Miguel me miraba como si fuera la primera vez que me veía realmente. Durante el receso, en una sala lateral, Carlos y yo nos quedamos solos por primera vez en 15 años. «Ricky», dijo, y ahora su voz tenía toda la emoción que había estado conteniendo en el tribunal. «Cuéntame qué pasó. ¿Cómo terminaste?». No podía terminar la pregunta. Durante la siguiente hora le conté toda la historia. El PTSD no tratado, las pesadillas, los episodios violentos que habían destruido mi matrimonio y mi carrera. La espiral descendente hacia las calles, el orgullo que me había impedido buscar ayuda del gobierno que había servido. «Ricky», me dijo cuando terminé, «¿por qué no me buscaste? ¿Por qué no pediste ayuda?». «¿Cómo iba a buscar al teniente Mendoza para pedirle caridad?», respondí. «No sabía que te habías convertido en juez, y aunque lo hubiera sabido, un soldado no mendiga a Charlie, especialmente no a sus antiguos oficiales». Carlos se quedó en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, habló. «¿Recuerdas la promesa que te hice en el hospital después de Operación Escudo de Montaña?». Por supuesto que la recordaba. Era el 15 de octubre de 1998, y yo acababa de cargar a un teniente herido de 25 años a través de 3 kilómetros de territorio hostil para llevarlo a seguridad. La misión había sido un rescate de rehenes en las montañas del norte,
Carlos era un oficial joven, brillante pero inexperto en combate real. Yo era el sargento veterano asignado para mantenerlo vivo, como solíamos decir. La tercera noche de la operación, nuestra posición fue comprometida. Fuego cruzado desde 3 direcciones, la unidad dispersada, y Carlos atrapado en terreno expuesto con una herida de bala en la pierna que lo había dejado inmóvil. Vi a mi teniente caído, expuesto al fuego enemigo, y tomé la decisión que cualquier soldado habría tomado. Abandoné mi cobertura y corrí hacia él bajo fuego intenso. «Voy por usted, mi teniente», le grité por encima del ruido de las balas. Lo arrastré a seguridad, tomando metralla en mi brazo derecho en el proceso. La cicatriz que ahora tenía era permanente. Pero había logrado sacar a Carlos del peligro. Después cargué a mi oficial inconsciente durante 3 kilómetros hasta el punto de extracción, manteniéndolo vivo y manteniendo comunicación con la base durante todo el trayecto. Base, tengo un oficial herido. Necesito evac inmediato. En el hospital militar, cuando Carlos finalmente despertó días después, me encontraba sentado junto a su cama. «Ricky», me había dicho con voz débil pero clara, «me salvaste la vida. Solo cumplía mi deber, mi teniente». «No», había insistido, tomando mi mano. «Esto va más allá del deber. Eres mi hermano ahora, más allá del uniforme. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que encontrarme». «Hermano», había respondido, «somos familia ahora, más allá del uniforme». Habíamos prometido mantenernos en contacto, pero la vida militar nos había separado. Carlos se había retirado después de su herida para estudiar Derecho. Yo había continuado con misiones operativas hasta mi retiro en 2005. Ahora, 15 años después, en esa sala lateral del tribunal, Carlos me recordó esa promesa. «Te dije que si alguna vez necesitabas algo, me encontraras», me dijo con lágrimas en los ojos. «Y aquí estás, necesitando ayuda, y yo casi te condeno a 90 días de cárcel». La vida me golpeó más duro que la guerra, pero un hermano de armas volvió a salvarme. Cuando regresamos al tribunal, la atmósfera había cambiado completamente. La noticia de lo que había pasado se había filtrado, y había más gente presente. Periodistas locales, funcionarios judiciales curiosos, e incluso algunos veteranos que habían escuchado rumores. Carlos se dirigió a la sala con una solemnidad que transformó el ambiente. «Este tribunal ha sido informado de circunstancias extraordinarias en el caso del señor Ricardo Vázquez», anunció oficialmente. «El acusado ha servido a esta nación con honor excepcional durante 20 años, incluyendo múltiples operaciones de combate donde arriesgó su vida para salvar a otros». Hizo una pausa, mirándome directamente. «Específicamente, el señor Vázquez salvó la vida de este juez durante combate en 1998, arriesgando su propia vida en el proceso». El murmullo de la audiencia era palpable. Emilia Torres se veía completamente abrumada por el giro de los eventos. «En lugar de proceder con una condena punitiva», continuó Carlos, «este tribunal ordena la rehabilitación completa del señor Vázquez. El Estado proporcionará vivienda inmediata, tratamiento médico completo, apoyo psicológico especializado y asistencia para reintegración laboral». Se dirigió directamente a mí. «Señor Vázquez, con una condición. Debe aceptar la ayuda que merece como veterano y como héroe». Inicialmente mi instinto fue resistir. «No necesito caridad del sistema, su señoría». «No es caridad, Ricky», dijo Carlos, abandonando temporalmente el protocolo judicial. «Es justicia. Es lo que te debemos como hermano y como país». En ese momento, Luis Herrera, el sargento que me había arrestado esa mañana, se levantó en la audiencia. «Su señoría, solicito permiso para hablar». Carlos asintió. «Soy veterano también», dijo Luis. «Serví en las fuerzas especiales en los 2000. Debería haber investigado el trasfondo del señor Vázquez antes de arrestarlo. No sabía que era hermano de armas». Se dirigió hacia mí. «Sargento Vázquez, le ofrezco mis disculpas y mi apoyo personal». María González también se puso de pie. «Su señoría, tengo vivienda especializada disponible para veteranos en nuestro programa. Es diferente de los refugios generales. Está diseñado específicamente para soldados que han servido en combate». Por primera vez en 5 años, sentí algo que había olvidado completamente: esperanza. «Ok», dije finalmente, mi voz apenas audible. «Vamos a intentar».
La decisión de Carlos se convirtió en noticia nacional esa misma tarde. Juez reconoce a veterano sin hogar como el hombre que le salvó la vida. Fue el titular en todos los periódicos locales. Emilia Torres, que había estado en shock durante toda la audiencia, se acercó a mí después. «Señor Vázquez», me dijo con voz temblorosa, «he estado revisando mis casos de vagabundeo después de lo que pasó hoy. ¿Cuántos otros veteranos he procesado sin saber su historia?» Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Voy a cambiar cómo manejo estos casos. Esta sentencia no solo cambió su vida, cambió cómo la sociedad ve a sus héroes olvidados». 6 meses después de esa mañana de martes que cambió mi vida, me encontraba en mi pequeño apartamento preparando café para mi reunión semanal con Carlos. Era una tradición que habíamos establecido. Cada miércoles almorzábamos juntos para hablar de familia, trabajo y memorias. Mi apartamento era modesto pero limpio y digno. Había colocado mis fotografías militares en la pared, imágenes de mi unidad, ceremonias de condecoraciones y una foto especialmente preciada de Carlos y yo después de la operación Escudo de Montaña. Tenía trabajo ahora como consejero veterano en el programa municipal que Carlos había ayudado a expandir después de mi caso. «¿Quién mejor para ayudar veteranos que otro veterano?», había dicho cuando me ofreció la posición. «Esto es mi nueva misión», le había respondido cuando acepté. Mi trabajo consistía principalmente en dirigir sesiones de terapia grupal para veteranos sin hogar, ayudarles a navegar el sistema de beneficios y, más importante, simplemente estar ahí como alguien que entendía exactamente por lo que estaban pasando. José Morales, un veterano de Vietnam que había estado en las calles durante 8 años, se había convertido en participante regular de nuestras sesiones. «Hermanos», les había dicho al grupo la semana anterior, «la calle no es el final, es solo un desvío temporal, pero necesitamos ayuda para encontrar el camino de vuelta a casa». El programa había sido increíblemente exitoso. En los primeros 6 meses, habíamos ayudado a Housing a más de 50 veteranos, con una tasa de éxito de 85% en mantener vivienda estable. Pero el cambio más significativo había sido personal. El tratamiento para PTSD estaba mostrando resultados reales. Las pesadillas eran menos frecuentes, los episodios de ansiedad más manejables. Por primera vez en años, dormía toda la noche sin despertar gritando. Esa tarde, mientras esperaba a Carlos para nuestro almuerzo semanal, recibí una llamada inesperada. «¿Ricardo?». La voz era familiar, pero no la había escuchado en 5 años. «¿Elena?». Era mi exesposa. Había visto las noticias sobre mi caso y mi rehabilitación. Ricardo dijo con voz cuidadosa, «Me alegra saber que estás bien. Vi el reportaje en el periódico sobre tu trabajo con otros veteranos». «Elena», respondí, sorprendido por escuchar su voz. «¿Cómo estás?». «Bien, casada otra vez, en realidad, pero eso no importa. Te llamaba porque me di cuenta de que nunca te pedí perdón por irme cuando más me necesitabas». Hubo una pausa larga. «Ahora entiendo mejor lo que estabas pasando», continuó. «En ese tiempo, yo pensaba que simplemente no querías buscar ayuda. No entendía que no podías». «Elena, no tienes que disculparte», le dije. «Hiciste lo que necesitabas hacer para protegerte». Yo estaba roto y no sabía cómo arreglarme. Me gustaría verte, solo para hablar, como amigos. Acordamos encontrarnos para café la siguiente semana. No esperaba reconciliación romántica. Demasiado tiempo había pasado y ella había seguido adelante con su vida. Pero la posibilidad de cerrar esa herida, de hacer las paces con esa parte de mi pasado, significaba más de lo que podía expresar. 1 año después de mi comparecencia, el alcalde me invitó a hablar en la ceremonia inaugural del programa Ricardo Vázquez para veteranos sin hogar. «Su historia cambió cómo tratamos a nuestros héroes», me dijo el alcalde durante la ceremonia. «Este programa existe porque un juez recordó el valor de un hermano de armas. Carlos estaba a mi lado como padrino del programa. Este programa existe porque un hermano no abandonó a otro», dijo en su discurso. «Ricardo me salvó en el campo de batalla, yo lo salvé en el tribunal». Pero él se salvó a sí mismo con su coraje para aceptar ayuda. Cuando me tocó hablar, miré a la audiencia que incluía a veteranos, funcionarios municipales, trabajadores sociales y medios de comunicación. «Hace 2 años», comencé, «dormía en estas mismas calles.
Hoy ayudo a otros hermanos a encontrar su camino a casa. Quiero que todos los veteranos sepan que no importa cuán perdido te sientas, no importa cuán roto te parezcas, siempre hay un camino de vuelta. Pero tienes que aceptar ayuda. Tienes que dejar que otros hermanos te levanten cuando no puedes levantarte solo. Señalé hacia Carlos. Mi hermano de armas no solo me salvó de la cárcel, me salvó de mí mismo. En el primer año del programa, ayudamos a más de 200 veteranos a encontrar vivienda estable. La tasa de éxito se mantuvo en 85% y el modelo se estaba replicando en otras ciudades del país. José Morales, el veterano de Vietnam que había conocido en nuestras sesiones grupales, ahora tenía trabajo como conserje en un edificio de oficinas y su propio apartamento pequeño. Ricky, me dijo durante una de nuestras sesiones, tú me mostraste que era posible cambiar. En cierta forma salvaste más vidas aquí que en el ejército. El comentario me tocó profundamente porque entendía la verdad que contenía. Mi misión había cambiado, pero seguía siendo fundamentalmente la misma: servir a mis hermanos, asegurarme de que nadie quedara atrás. Mi reunión con Elena había ido mejor de lo esperado. Nos encontramos en un café neutral y hablamos durante 3 horas sobre nuestro pasado, nuestros errores mutuos y nuestros caminos separados hacia la sanación. Ricardo, me había dicho al final de nuestra conversación, nunca voy a dejar de agradecerte por los años buenos que tuvimos, y me alegra ver que encontraste tu camino de vuelta. Elena, tú no eres responsable por mis demonios. Gracias por haber intentado ayudarme cuando yo no podía ayudarme a mí mismo. Nos despedimos como amigos, con respeto mutuo y sin el dolor que había cargado durante años. 2 años después de esa mañana de martes que cambió mi vida, Carlos y yo visitamos el Memorial Nacional de Veteranos para depositar flores por nuestros compañeros caídos de la Operación Escudo de Montaña. Ellos estarían orgullosos de lo que hemos logrado, me dijo Carlos mientras colocábamos las flores ante el muro con los nombres grabados. Estamos cumpliendo la promesa, le respondí. Nadie queda atrás. Mientras caminábamos de vuelta hacia el auto, mi teléfono sonó. Era María González. Ricardo, tenemos una situación. Acaban de arrestar a otro veterano por vagabundeo. Está en el tribunal municipal esta tarde. ¿Puedes ir? En camino, hermana. Ya voy. Carlos me miró. ¿Necesitas mi ayuda? Siempre, mi teniente, siempre. Mientras manejábamos hacia el tribunal, reflexioné sobre el viaje que había hecho. Había comenzado como un hombre roto, durmiendo en las calles de la ciudad que había defendido. Había sido juzgado por las mismas leyes que había jurado proteger. Pero había aprendido algo fundamental sobre la hermandad militar. Ser hermanos de armas no termina cuando te quitas el uniforme. A veces es cuando más lo necesitas. Mi misión había evolucionado, pero nunca había terminado. Ahora, en lugar de defender mi país con armas, lo defendía asegurándome de que sus defensores nunca fueran olvidados o abandonados. Cada veterano que ayudábamos a salir de las calles era una victoria. Cada hermano que encontraba su camino de vuelta a casa era una misión cumplida. Y cada vez que mi teléfono sonaba con otro caso, recordaba que mi servicio verdadero apenas había comenzado. En el tribunal esa tarde, conocí a Miguel Herrera, un veterano de Afganistán de 32 años que había estado viviendo en su auto durante 6 meses. Tenía la misma mirada perdida que yo había tenido, el mismo orgullo obstinado que lo impedía pedir ayuda. Hermano, le dije cuando nos presentaron, entiendo exactamente por lo que estás pasando, y estoy aquí para decirte que hay un camino de salida. Miguel me miró con escepticismo. ¿Tú qué sabes de lo que estoy pasando? Me arremangué mostrando mi tatuaje del Comando Especial y las cicatrices de metralla que nunca se habían desvanecido completamente. Sé que hace 2 años dormía en estas mismas calles, le dije. Sé que el orgullo puede ser el enemigo más peligroso que enfrentemos, y sé que aceptar ayuda no es rendirse, es reagruparse para la siguiente misión. Vi algo cambiar en sus ojos, el mismo cambio que había visto en José, y en docenas de otros veteranos cuando finalmente entendían que no estaban solos. ¿Cuál es la siguiente misión?, me preguntó. Ayudar al próximo hermano que llegue después de ti, le respondí. La guerra puede haber terminado, pero nuestro servicio nunca termina. Esa noche, mientras preparaba mi informe sobre el caso de Miguel, pensé en todas las vidas que se habían tocado por esa mañana de martes, cuando Carlos y yo nos reconocimos en el tribunal. No solo mi vida había cambiado,
Carlos había encontrado un propósito más profundo en su trabajo judicial. Emilia había revolucionado cómo la fiscalía manejaba casos que involucraban veteranos. Miguel Santos había desarrollado experiencia especializada en defender veteranos sin hogar. Luis Herrera había comenzado un programa de entrenamiento para policías sobre cómo identificar y tratar respetuosamente a veteranos en crisis. Pero más importante, cientos de veteranos habían encontrado esperanza donde antes solo había desesperación. Mi teléfono sonó otra vez. Era Carlos. Ricky, ¿viste las noticias? Van a nombrar una calle en honor al programa. Avenida Hermanos de Armas. Charlie, le dije, ¿sabes cuál es la parte más increíble de toda esta historia? ¿Cuál? Que todo comenzó porque un hermano reconoció a otro hermano. Todo lo demás, el programa, las vidas salvadas, los cambios en el sistema, todo vino de eso. Los hermanos no se olvidan, respondió Carlos. Los hermanos no se abandonan, completé la frase. Mientras colgaba el teléfono, miré por la ventana de mi apartamento hacia las calles donde había vivido durante 5 años. Ya no las veía como el lugar de mi caída, sino como el lugar donde había aprendido que tocar fondo no es el final. Es la base sólida desde donde puedes empezar a construir hacia arriba otra vez. Mañana habría otro veterano que necesitaría ayuda, otro hermano perdido que necesitaría que alguien le mostrara el camino a casa. Y yo estaría ahí, no porque fuera mi trabajo, sino porque era mi misión, porque una vez soldado, siempre soldado, y los soldados nunca dejan a un hermano atrás. Esta historia nos recuerda que nuestros veteranos merecen nuestro respeto y apoyo mucho después de que termina su servicio activo. ¿Has conocido veteranos que luchan con problemas similares? ¿Cómo podemos como sociedad asegurarnos de que quienes defendieron nuestras libertades no sean olvidados cuando más necesitan ayuda? Comparte tu experiencia en los comentarios sobre la importancia de reconocer y apoyar a nuestros héroes en uniforme y fuera de él. Esta es una historia basada en eventos reales pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.